Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Por nuestras venas corre sangre indígena, afroecuatoriana y montubia. Censo Ecuador. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.bies.fin.es. Bies es Ecuador. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa número 410 sobre la terna de Saquicela, de Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional que tiene en vilo a la justicia según cómo se conforme esa terna que inicialmente la mandó él, sin que fuera su atribución armarla, sino simplemente remitirla, ignorando al Pleno de la Corte Nacional que por fin sacó la cara, salió por sus fueros y hubo unos cuantos jueces que dijeron que aquello correspondía al órgano, es decir, a la Corte Nacional. Pero esto que parece una cosa insignificante, 3 juristas de los cuales uno deberá escoger el Consejo de Participación Ciudadana para que ese preside el Consejo Nacional de la Judicatura y este que solo es un organismo administrativo y disciplinario de la justicia, la rija, es mucho más de fondo. Porque lo que puede hacer ese Consejo Nacional de la Judicatura es cambiar la composición de la Corte Nacional de tal manera que los corruptos de la década salgan impunes. Eso es lo que está en juego y por eso este tema es tan importante. Lo vamos a tratar con nuestro invitado central en el sede, el doctor José de la Gasca, quien escribió el domingo pasado un artículo denominado Iván el Necio, ya saben, refiriéndose a quién. Y tendremos vía Zoom una conexión con Byron Guillén, uno de los jueces de la Corte Nacional que ha manifestado su inconformidad ante lo que está sucediendo, y con un asambleísta también inconforme, en cambio, con lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, que es el asambleísta, ¿me recuerdas? Que tenemos Darwin Pereira. ¿Darwin es Izquierda Democrática? No, no es Pachacuti. Ok, con eso empezamos los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo con una corrección, disculpen, Darwin Pereira es Pachacutic, yo por creerle a los que me corrigen, y es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Les recuerdo que nos pueden seguir por YouTube y Facebook en Vera a su manera. Gracias por el extraordinario seguimiento al reestreno de ayer en nuestra tercera temporada que empezamos el domingo 4. A nivel de Extreme TV Cable, estamos por Vito TVO, Canal 15, y si prefieren televisión de alta definición, el mismo Vito TVO 709. Por DirecTV, emitimos en el 194, que es de Manavisión, Canal 9 en Manabí, para señal abierta, solo en esa provincia ellos. Y en radio, 101.3 FM, Radio Centro. No solo audio, sino también sus plataformas digitales. Ahora sí, bienvenida María Clara Triviño. Ayer les expliqué que no pudo llegar a tiempo al programa. Hoy está con nosotros de vuelta. ¿Qué tal, María Clara? Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días a ti y para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de la radio y de la televisión también. El día de hoy trataremos una terna para Saquicela, una terna para la justicia, aquella que debe hacer el Pleno de la Corte Nacional y no solo su presidente, para de allí escoger a quien presidirá el Consejo de la Judicatura, que tiene un poder descomunal sobre lo que vaya a ser la administración de justicia a través de medidas disciplinarias que tome aunque no emita sentencias. Es vital que esto quede muy claro y para ello vamos a empezar con un audio de Iván Saquicela, que no ha negado cómo descalificó a miembros y a jueces cuando no lo apoyaron en su terna que elaboró en lugar de que el Pleno lo haga.
El pleno de la Corte lleno de cobardes, la AEMAC lleno de cobardes o de sinvergüenzas. ¿No te parece que la Corte, la AEMAC, debería pronunciarse sobre lo que sucede en el país y ser los primeros en decir que se vaya al Consejo de Judicatura? Bien, ahí tienen una muestra de lo que vamos a examinar. Doctor José Lagasca, bienvenido. En su artículo del domingo que yo referí en la presentación, usted se refería a esta intervención del doctor Iván Saquicela que él no ha negado. ¿Qué revela? Bueno, es preocupante. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda su audiencia, a María Clara. Es preocupante, altamente preocupante que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el primer juez de la nación, el representante como tal de la función judicial, esté en la posición política que demuestra a los ciudadanos por varios episodios. Esto no es un accidente. Recordemos los incidentes en cuanto al cabildeo que hizo en su momento en la asamblea, o de lo que no negó inclusive, cuando estaba en la destitución en ciernes de los vocales del Consejo de la Judicatura, después la reunión clandestina con unos jefes de bloque del Partido Social Cristiano, finalmente ahora este bochornoso audio que se escucha, que no ha negado, y por lo que escuché de uno de los jueces nacionales en el último pleno el viernes, aparentemente pidió unas disculpas o se presentó unas excusas. Entonces, no es lo que el Ecuador merece, no es el representante que la función judicial merece, y ciertamente no debe ser él quien debe de poner a su delegado, a su alter ego, como presidente del Consejo de la Judicatura, que escuchaba la referencia que hacía el Consejo de la Judicatura en el sistema de justicia ecuatoriano, y es vital, porque es otro órgano más, y es un órgano que se encarga no de administrar justicia, sino de controlar a los jueces, de gobernar a la función judicial, de ejercer la potestad disciplinaria, que no es poca cosa, y de escoger a los nuevos jueces. Entonces, toda la justicia, como la tenemos concebida, en el hecho de que un juez se pueda sentar a administrar justicia, pasa por el Consejo de la Judicatura. Ahora, como usted dice, él se disculpó, dijo que era producto del calor del momento, no negó sus expresiones, ni la fidelidad de aquello que se había reproducido, pero no rectificó el fondo de su ataque o descalificación. Dijo que él no entendía cómo era posible que otros miembros de la Corte no hayan salido a reclamar por lo que estaba haciendo el Consejo de la Judicatura. ¿No tienen eso razón? No, yo no creo. Yo no creo, más allá de las disculpas y más allá del impasse, lo que está detrás es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia califica de cobardes a los propios jueces que en su momento le salvaron el pellejo cuando él estuvo sometido a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Fueron los 21 jueces del Pleno de la Corte Nacional de Justicia quienes dijeron que no tenía negligencia manifiesta la actuación de Iván Saquicela cuando tuvo 6 meses engavetado sin mover el expediente de extradición de Rafael Correa. Eso hoy creo que les está pasando factura a los del Pleno, pero más allá de eso, yo estoy viendo. Usted dice en este artículo que yo mencionaba, fueron ellos quienes lo reintegraron a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Así fue. O sea, ¿está siendo ingrato al menos Saquicela? Es que no es solo con ellos, es con todos los jueces, porque no se olvide usted que en ese audio, en esa parte que quizás no se vio, él se refiere también al gremio de judiciales que se llama la EMAC, y a ellos también no solo los califica de cobardes, sino de sinvergüenzas. ¿Por qué? Por no protestar o por no levantarse, yo lo puedo denominar un alzamiento, en contra del Consejo de la Judicatura. Es decir, prosperar una función por fuera de las competencias de los jueces, en emitir un rol político para que destituyan o descabecen a la función, al órgano de gobierno. Eso es lo que está proponiendo. Eso dice usted. Todo esto, dice, porque sus compañeros no apoyaron su alzamiento contra el Consejo de la Judicatura para provocar su desaparición. ¿Quiere Saquicela desaparecer el Consejo de la Judicatura? Él lo ha dicho. Él no solamente que estuvo cabildeando votos para que voten a los vocales del Consejo sometidos a juicios políticos. Él también ha propuesto que debe desaparecer el Consejo de la Judicatura y que debe ser la Corte Nacional de Justicia, como era otrora la Corte Suprema de Justicia, quien se encargue de manejar toda la justicia, incluyendo el rol que hoy cumple el Consejo de la Judicatura. ¿Y no es lógico que él pelee por fortalecer la Corte Nacional, recuperando para sí esas atribuciones? Tal como yo lo veo, no. Porque más allá de las constitucionalidades y más allá del diseño como está hecho la justicia, a mí me parece que no, los jueces no están para eso. O sea, lo anterior tampoco funcionó. Antes también existía un control político de las Cortes. Recordemos, yo lo denominamos en otro artículo, el cacicazgo del Partido Social Cristiano sobre la administración de justicia. Entonces yo no quiero volver a eso. Yo lo que quiero es que exista un Consejo de la Judicatura técnico, independiente, que cumpla con su rol autónomo, que tenga su autonomía y que ejerza su potestad disciplinaria, pero hoy en día no estamos viendo nada de eso. Prosigamos en este análisis. María Clara. Y lo haremos escuchando en este momento como uno de los
pocos jueces que refutó al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, sobre los calificativos de cobardes. Fue un miembro de esa misma Corte, el doctor Byron Guillén. Se dice que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, las juezas y jueces que integran este Pleno de la Corte Nacional de Justicia son cobardes, y específicamente son cobardes porque deberíamos ser los primeros en decir que se vaya al Consejo de Judicatura. Yo quiero rechazar estas expresiones y es lamentable que estas expresiones vengan del más alto representante de la función judicial, como es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Las juezas y los jueces nos tenemos que dedicar a administrar justicia. No es nuestro papel pedir que se vaya al Consejo de Judicatura. Cada órgano actúa en el marco de sus competencias constitucional y legalmente establecidas. Doctor Byron Guillén, gusto en saludarlo, gracias por esperarnos. Espero que me esté escuchando bien. ¿Qué ocurrió después de que usted hizo patente esta posición en la reunión que hubo el jueves pasado? Yo estaba en Qatar todavía, pero he seguido todo este proceso directamente, créame, me he ido sobre todo para los partidos, no para el turismo. ¿Por qué no se trató o no se resolvió eso que sí estaba puesto en el orden del día? Adelante. Bien, gracias por la pregunta, Carlos. Esto nos permite explicar que el doctor Iván Saquicela, frente al reglamento de sesiones de parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, violó el reglamento. ¿Por qué? El artículo 4 de ese reglamento establece que por lo menos si 12 jueces solicitan un punto en el orden del día, eso tiene que ser convocado por parte del presidente. Sin embargo, el presidente puso un orden y puso un punto en el orden del día, pero diferente al cual se le había pedido. Esto fue objeto de reclamo de algunas juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el doctor Iván Saquicela sostenía, quería e insistía en que él no podía, por más que le pidieran 12 juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, poner un punto de designación de la terna en el orden del día, porque era una atribución de él y no era una atribución del Pleno. En este sentido, se estableció por parte de las juezas y jueces que no se podía instalar un pleno con un orden del día diferente al que se había solicitado, porque si bien es cierto, el reglamento de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia le permite al señor presidente convocar al Pleno por su iniciativa a sesiones ordinarias y extraordinarias y poner en el orden del día los puntos que crea necesario, excepcionalmente cuando juezas o juezas le soliciten un punto del orden del día, él tiene que poner el punto del orden del día que se solicita. Doctor, por lo tanto, no se pudo instalar el pleno. Permítame ratificar lo que usted dice leyendo esa parte justamente del reglamento en el artículo 4. Textualmente dice, excepcionalmente, cuando lo soliciten por escrito por lo menos 12 de los miembros del Pleno, cosa que sí ocurrió, el presidente de la Corte Nacional convocará a sesión extraordinaria para tratar exclusivamente los puntos determinados en la solicitud. Es decir, usted usó una palabra muy grave, como quien no dice nada. De paso, el presidente de la Corte Nacional violó el reglamento. ¿Qué cabe frente a eso entonces? ¿Qué cupo el jueves frente a eso? Bien, el día jueves finalmente no se declaró instalada la sesión extraordinaria. Finalmente dije que no podía avalar ese procedimiento. Finalmente me retiré porque esperé que el señor presidente rectifique tal situación. Al no rectificar tal situación, lo que cabía era abandonar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Entiendo que el señor presidente indicó que convocaría. Finalmente dio la razón con el punto en el orden del día. Y esto fue finalmente lo que conozco, pero no ha pasado hasta el día de hoy. Ya, aquí tiene una acotación sobre esto, enseguida vuelvo con usted, el doctor José de la Gasca. Doctor, terminemos de aclarar este punto. Sí, claro, yo coincido totalmente con lo que dice el juez Guillén, porque según ese reglamento, habiendo activado la potestad de convocar al Pleno, los propios jueces nacionales a través de 14 hicieron un memorando y lo enviaron, el presidente debía convocarlos, pero para conocer en una sesión un único punto del orden del día, el que pedían los jueces. Exclusivamente, no el que, exactamente. Y, según lo que yo vi, la petición de los jueces fue literalmente la siguiente, y me permito repetir. Sí.
Dice, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia consensúe la nueva terna que debe remitir al Consejo de Participación Ciudadana. En virtud de lo indicado, solicitamos convoque de forma inmediata sesión extraordinaria del Pleno de la Corte para que se trate como único punto el siguiente: designación de las personas que integren la terna a remitirse por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué fue lo que Saquicela, en lo que yo le he llamado la celada, pero que usted le dice la saquicelada? La saquicelada. Hizo. Él sí obedeció al Pleno y convocó, pero alteró la convocatoria, violando lo que dice el propio reglamento emitido por la Corte Nacional de Justicia en el 2017, y en cambio el orden del día que él puso, no el que le pusieron, decía: conocimiento de los pronunciamientos en relación a la terna presentada para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura por parte del doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, e informe de su situación. Es decir, totalmente distinto. Ellos no iban a designar a los tres delegados de la terna. Ellos iban a conocer lo que Saquicela les iba a poner enfrente y protestaron. No se pudo instalar porque hubiera sido, digamos, violatorio de la propia convocatoria que ellos pidieron al presidente, y por ende no tuvo la sesión. Y ahora lo que vemos es que en la otra parte de la historia, en la asamblea, está tratándose de posesionar a uno de los delegados, a uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, un poco para destruir lo que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, entiendo yo, para revivir la terna que fue descalificada y que fue devuelta al presidente de la Corte. Doctor Byron Guillén, vuelvo con usted. Hay una justificación para esto que dio Iván Saquicela, no sé si lo dijo en la reunión, y es: miren, hay una acción de protección pendiente frente a esto. El miércoles la tramitan los jueces, y estoy seguro, dijo él, que será favorable a mi posición. Después de eso tomaremos una decisión. ¿No parecía eso lo lógico? A ver, no le compete al Pleno de la Corte Nacional de Justicia determinar si es legal o no es legal la actuación del Consejo de la Judicatura. Perdón, la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que le compete al Pleno de la Corte Nacional de Justicia es cumplir si ya se ha descalificado a 2 integrantes de esa terna. El artículo 20 del reglamento dice que en el plazo de 4 días debía remitirse o completarse esa terna, y eso es lo que nos corresponde, porque no podemos nosotros determinar o saber cuál va a ser la actuación del juez, si va a conceder o no va a conceder la acción de protección, o estar a la espera o actuar con una visión política, determinar si el juez va a conceder o no la acción de protección. Si la doctor, no, perdón, le repito, perdone que le interrumpa, le repito, Iván Saquicela dice que sí se las va a conceder. No sé cómo lo sabe, no sé cómo lo conoce, no sé cómo puede adelantar el criterio del juez. Desconozco yo aquello, no podría hacerlo yo, porque el juez tiene que escuchar las audiencias, tiene que escuchar las intervenciones, tiene que escuchar la prueba y finalmente tiene que decidir. Y finalmente recordémonos que de la decisión que tome el juez, finalmente eso se puede apelar. Tampoco es una decisión definitiva, finalmente. Ok, hablemos de los 2 eventos. ¿Qué van a hacer ustedes, el grupo de los 12 que pidió esto? ¿Se va a mantener cohesionado o no ante lo que ocurra con esta acción de protección del miércoles 7 de diciembre? Entiendo que el doctor Iván Saquicela ha conversado, ha llamado personalmente a cada una de las juezas y jueces de los 14 que firmaron aquella solicitud. No me ha llamado a mí, ni creo que me llame a mí, ¿no? Pero entiendo que él está haciendo, obviamente, el cabildeo, las gestiones, para que no se fracture, para que le apoyen, para que no exista, obviamente, desunión dentro de la Corte Nacional de Justicia. Es lo que me han comentado de una u otra manera los compañeros o las compañeras jueces, con la que el doctor Iván Saquicela trata de destruir esta cohesión que existe con un fin legítimo, que sea el Pleno como máximo organismo de la Corte Nacional de Justicia el que designe a la terna de quien presidirá el Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Yo tengo claro que usted se va a mantener en su posición, entiendo que Samon Macías también. Dígame por qué la obsesión de Saquicela en ser él quien arme la terna. Bien, el doctor Iván Saquicela, después de la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado, inmediatamente defendió que esa era una potestad, una atribución de él, que él no iba a dar paso a ningún pleno, que no iba a poner a consideración. Es un interés personal de él que tiene
de guardarse o de querer asumir una competencia que no le da la Constitución para fines personales. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fines personales? ¿Cuáles son los fines personales del doctor Iván Saquicela? Es adueñarse de la justicia, querer hacer una mayoría en el Consejo de la Judicatura para sus fines institucionales, poner sus directores provinciales, sus directores nacionales y finalmente manejar lo que tiene que ver con la justicia. Eso es lo que yo considero personalmente la aspiración del doctor Iván Saquicela, quien promovió también la desaparición del Consejo de la Judicatura a través de una consulta popular y que viene sosteniendo aquello desde hace algún tiempo atrás. Gracias por decirlo con esa claridad. Manavita tenía que ser usted. Otro Gustavo Yalca, camuflado con aquello de defender una potestad institucional de su presidente. Pero hay otro Saquicela más en el juego, María Clara. En el asunto de la terna, para de allí escoger a quien será el presidente del Consejo de la Judicatura, interviene la Asamblea indirectamente, al acelerar el juicio sin que exista informe, es decir, por lo tanto, ilegal un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, cuyas acciones ahora se desconoce. Es decir, para la Asamblea no es válido que haya devuelto la terna el doctor Ulloa. El Consejo de Participación Ciudadana de los destituidos no puede actuar. Cualquier actuación es nula, de nulidad absoluta. Ellos fueron destituidos, ¿no? La sesión en la cual se les destituyó es la que operativizó el llamado a juicio. Los señores Ulloa y compañía ya no son consejeros. El día 18 de noviembre en la sesión se les censuró y se les destituyó. No hay vuelta jurídicamente hablando, moralmente hablando, legalmente hablando, que eso vuelva para atrás. Si se manosea la justicia, se está rompiendo el Estado de Derecho. Así es que el señor Ulloa está equivocado de la misa a la media, e incluso jurídicamente hablando. El presidente de la legislatura dice que hay que desconocer lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, la devolución que hizo de la terna a la Corte Nacional, simplemente porque no existen, han sido destituidos. No, ahí el señor está desconociendo plenamente un mandato judicial. Y lo que ocurrió es que esa decisión que él dice de la destitución, de la censura, quedó suspendida, porque un juez constitucional, tutelando derechos constitucionales ante una grave amenaza, dispuso suspenderla. Así son las reglas del juego. Ese es el control constitucional que tienen los jueces sobre las actuaciones del poder político, del poder público. Un juez está encima de lo que resolvió toda una asamblea destituyendo a los del CPSCS. El sistema ecuatoriano que tenemos del Estado constitucional de derechos y de justicia permite tutelar a través de los jueces, ¿verdad?, las actuaciones del poder público. De los y no jueces, se excluye. En este caso es de un juez. Sí. Este fue el juez Santo Domingo. ¿Dónde fue este juez que se encontró? La Tacunga, me parece. La Concordia, ¿no? La Concordia. Okay. Sí, pero fuera de quién haya sido, el sistema está así. Y esos actos de la Asamblea que empiezan con un trámite de fiscalización y que llevaban a un juicio político fueron amenazantes o vulneratorios de derechos constitucionales de los vocales, de los consejeros. La cosa fue más allá. La Asamblea hizo un pronunciamiento recién, la mayoría correísta se entiende, diciendo que ellos no reconocerán pronunciamientos de la justicia que vayan contra decisiones de la Asamblea. En buen romance dicen eso. Están desconociendo, por lo tanto, ese sistema jurídico que, absurdo o no, me parece a mí absurdo que un juez tenga la capacidad de bloquear la decisión de todo un poder político como la legislatura, porque como usted dice, así se construyó este sistema. Con ese pronunciamiento ellos están prácticamente declarándose una dictadura. Es bastante delicado. Y sí, yo pensaría que esto está en el anarquismo total, porque esas son las reglas del juego. Y no se trata de que un juez esté por encima de la Asamblea. Se trata de que la Asamblea tenía que haber respetado un procedimiento que, de lo que yo he podido analizar, no lo respetó. Y entonces antes, en cambio, cuando un juez paró a la Asamblea, se hicieron caso, ¿verdad? Sí, entonces ya ese en lo control de Yoli, discrecional, por ejemplo, pasó eso. Exacto, ese control discrecional parece que lo quieren erradicar de raíz y quieren decir que ellos no van a cumplir con lo que dice el sistema que está por encima de ellos y que está en la Constitución. Entonces, aquí lo que se trataba, lo que quiso el juez, era tutelar que el procedimiento del juicio político por el que fueron destituidos tuvo amenazas, tuvo violaciones, no se respetó un procedimiento. Entonces, esa decisión que tomó la Asamblea pudo ser ilegítima. Eso es lo que el juez ha dicho, suspéndase.
Pero el mecanismo para rever eso no está en que la Asamblea no cumpla, sino que vayan y presenten los recursos dentro del juicio y que el juez tome la atención. Si el juez decide revocar su propia medida de suspensión o si es que la niega, les habilita que ellos apelen y esto se resuelve en las Cortes. Pero el problema está en las Cortes, el problema está en manos de las Cortes y ellos no pueden ir a decir simplemente no hago caso. Qué bueno que usted lo explica. Es decir, el sistema puede sonar absurdo, pero ese es el sistema y mientras no se reforme hay que acatarlo. Es que no me parece absurdo porque alguien tiene que poder frenar el poder político. Y la razón por la que existen derechos, por la que existen derechos constitucionales. Que eso debería ser la Corte Constitucional. Pero es que hasta o que la llega Corte ya Suprema, es mucho más complejo. como a veces pasa. Ese en cambio es el problema. Hasta que llega ya es mucho más complejo. Se necesita una tutela inmediata y esa la dan los jueces de primer nivel. Gracias por ayudarnos a entender el sistema. Que a usted no le parece inadecuado, a mí sí, pero lo importante es la opinión de un jurista y una autoridad como José Lagasca en esta materia. María Clara. Cuando volvamos, los criterios y opiniones del abogado Darwin Pereira Chamba, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, como panelista vía Zoom. Una terna que elabore todo el Pleno de la Corte Nacional y no solo su presidente, es el primer paso para sanear la justicia. Si candidatiza a cualquiera, no votemos por cualquiera. Eso que tanto quieres y sueñas vivir, ahora lo puedes alcanzar. Cumple tus sueños con Banco Bolivariano, porque ahorrando, todos podemos ganar. Por cada $25 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo de más de 5,000 premios mensuales y un gran premio final de $50,000 entre 5 ganadores. Ahora todos podemos ahorrar y todos podemos ganar. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El mejor gol para cumplir tu sueño, Vies lo hace posible. Adquiere tu crédito hipotecario desde el 5.99% de interés a 25 años plazo y obtén tu casa propia. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.vies.fin.es. Vies es Ecuador. Después de diciembre, comienza la 4ª temporada de Verás. Correa hizo un entramado jurídico con Alexis Mera, extraordinariamente bien hecho, para que ninguno de ellos vaya a la cárcel. Una hora a fondo con personajes clave. Los políticos tienen la culpa de engañar y de mentir. El pueblo tiene la culpa de elegirlos. Entrevista Veraz a quienes forjan nuestra historia. Estos delitos financieros fueron tan bien estructurados, participaron tantos actores y tenían tan bien montada la red que a los propios fiscales, a los investigadores policiales, les complicó en principio entender lo que hicieron. En enero, empieza la 4ª temporada de Verás. Entrevistas que marcan una época. Por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Bien, les recuerdo que en breve estaremos con Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea, asambleísta de Pachacuti, quien tiene una perspectiva distinta de este proceso. Antes, insisto en que el reprise del espacio es por OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproduce a las 6 de la mañana. Y ya les he explicado por qué ese horario. Hay gente que en nuestro horario habitual ya está dormida. Entonces lo ve de mañana el programa de despertarse. No todo el mundo, especialmente mi generación de dinosaurios, mañana traigo un dinosaurio para ponerlo aquí, sabe que como el programa queda colgado puede acceder en cualquier momento. Es gente que está acostumbrada a lo simultáneo, ¿ya? Entonces lo ven de 6 a 7 de la mañana aquí y especialmente la audiencia en Europa también tiene más facilidades. En CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Ecuador en vivo lo sube a su página principal y portal de noticias, apenas concluye, y Radio Centro en 101.3 FM es la que lo transmite en audio y en video. Emitimos desde Radio La FM y sus estudios en Guayaquil. María Clara. Continuamos. El asambleísta Rafael Lucero de Pachacuti le resta validez a lo que hace la mayoría de la Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana en el juicio político. No tanto por la ilegalidad del mismo, sino por el hecho
de concentrarse solamente en 4 de los 7 vocales, lo cual evidencia un interés más allá de lo correctivo y por lo tanto le resta también fuerza a la posición de la mayoría de la Asamblea sobre el rechazo que devolvió el Consejo de Participación Ciudadana a la Corte Nacional para que la elabore todo el Pleno y no solo su presidente. Una institución como es el Consejo de Participación Ciudadana está mal, tienen que irse los 7, o sea, tienen que irse todo el cuerpo colegiado del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué los 4? ¿Por qué se salvan los 3? ¿Cuál es el interés del grupo que ya he nombrado anteriormente? ¿Qué es lo que están buscando, no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos decir, vean, pueblo ecuatoriano, nosotros, al menos Rafael Lucero como asambleísta no va a violentar la ley, y vemos que están empantanarse en un tema jurídico. O sea, el juez determinó muy claramente las medidas cautelares y nosotros los ecuatorianos debemos obedecer. Sin embargo, ¿qué es lo que aducen? Que nosotros somos el primer poder del Estado y que nadie está por encima de nosotros. Discúlpeme, señor presidente Virgilio Saquicela, está equivocado. Bien, comente eso. Estoy de acuerdo con el asambleísta. Aquí ningún poder está por encima de nadie. El soberano es el pueblo votó por una constitución, en la constitución se establece el sistema de tutela de derechos, que el control concreto lo tienen los jueces, la protección la tienen los jueces de primer nivel, que tienen que dar protección inmediata y directa, y eso es lo que ha sucedido. Ahora, pero concedido ese recurso a favor del CPCCS, ¿no era lo lógico, lo dedicado, lo ético de parte de ellos decir, hasta que esto se dirima finalmente, porque tan solo se ha logrado suspender esa decisión, no seguimos avanzando como están avanzando en todo lo demás, devolvieron la terna, posesionaron al superintendente de bancos, han continuado con el proceso de elección de Contralor? Si ellos son autoridades, ¿por qué tendrían que dejar de cumplir su trabajo? Está suspendida la resolución sobre la institución de ellos. Significa que volvieron a estar plenamente vigentes y de hecho sesionaron. A mí me parece que está bien lo que están haciendo. ¿Qué piensa de eso Darwin Pereira? Gracias por esperarnos, asambleísta, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estimado Carlos, buenos días. Un buenos días también para todos los panelistas. Qué gusto saludarlos. A ver, yo creo que hay que aclarar algunas cosas que me parece que no se están diciendo o al menos se desconocen, ¿no? Primero, que la Asamblea Nacional, como cualquier otra asamblea de las que hemos tenido en el pasado, son entes netamente políticos. Tanto así que hay una resolución de la Corte Constitucional que establece que los juicios políticos o los procesos políticos que se desarrollen, sean en los GATS provinciales, sean en los GATS cantonales o en la misma Asamblea Nacional, no tienen que ajustarse de la misma manera que se ajustan en los debidos procesos consagrados en el artículo 76 a lo que se adjunta a la justicia ordinaria, por un lado. En segundo lado, se ha dicho mucho de que supuestamente la Asamblea ha debatido sin informe la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y eso es absolutamente falso, estimado Carlos. Si hubo informe, lo que establece el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que todo el procedimiento, toda la sustanciación que ya se dio sobre ellos, tenía que pasar a cada uno de los 137 asambleístas, y todos, absolutamente a todos, se nos pasó esa información y sobre esa información tomamos una decisión. Nos parece traído los cabellos que un juez, que es el 8º juez por si acaso, al que recurren los consejeros de Participación Ciudadana a través de una tercera persona, esta persona jura de juez en juez que no ha presentado ninguna otra acción de similares características, de juez en juez, le niegan 7, el 8º le concede. Y no le ha concedido ninguna acción de protección, así que aquí no hay nada en firme, le ha concedido medidas cautelares. Y quienes han leído estas medidas cautelares, que dicho sea de paso, son autónomas y no se entienden, ¿sí? Porque son autónomas, es decir, no vienen acompañadas de una acción de protección, lo que ha dicho el juez es, se suspende, inclusive esto es una cosa traída los cabellos, no suspenden la resolución de destitución, suspende la resolución con la que se convoca al juicio político, es decir, se suspende lo que ya había pasado. Si no tenía sentido, no tiene sentido, es inaplicable las medidas cautelares. Sin embargo, las hemos cumplido. Lo que dice, esta parte es lapidaria para quienes defienden el Consejo de Participación Ciudadana, que actualmente está ahí secuestrando o usurpando funciones, dice lo siguiente, dice, se suspende tal resolución hasta que, ojo con esta frase, hasta que me entreguen estos documentos, y hace una lista de documentos que quiere que le entreguemos. Ya se los entregamos. Consecuentemente, se cumplió la medida cautelar. En este momento esa medida cautelar ya no estaría vigente porque hemos cumplido conforme el juez ha dicho, hasta que
me entreguen esto. Okay. Si el juez no hubiese podido expuesto, si hasta aquí a lo mejor podríamos decir que están vigentes. No están vigentes los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Asambleísta, qué importantes las precisiones y aclaraciones que usted hace. Sobre eso, dos cuestiones. Uno es vital. La segunda que mencionó. Dice usted que es falso que no hubo informe. ¿Por qué entonces cuando Hernán Ulloa comienza su intervención diciéndole, señor secretario, sírvase leer el informe sobre cuya base convocaron este juicio político? Hubo un silencio de cada 5 minutos. No encontraban el informe y el secretario dice, no hay informe, doctor Ulloa. No, lo que no hay es el informe de posiciones, que es otra cosa, ¿sí? Lo que dice la ley, porque hay varios artículos que tratan este tema, de los juicios políticos, es de que cuando no se puedan poner de acuerdo los miembros de la Comisión de Fiscalización, es decir, hayan diferencias, tiene que el presidente de la Comisión de Fiscalización emitir un informe de posiciones, es decir, lo que dijo cada asambleísta de la comisión respecto del juicio. Ese informe nunca hubo, pero lo que no pidió el doctor Ulloa que lean es el 142, que establece que cuando esto cae en el limbo, porque recordemos que esto era una mala práctica del pasado, la Comisión de Fiscalización se convirtió en comisión de archivo porque resulta que el presidente no mandaba el informe. Lo que dice el 142 que cuando esto pase, automáticamente toda la documentación es traída a la Secretaría de la Asamblea y esa información, todo lo que solicitó el juicio, pasa a conocimiento de los 136 asambleístas. Cuando no hay informe de posiciones, ¿qué sucede cuando no hay acuerdo? No hubo informe de posiciones, correctísimo, pero eso no quiere decir que no haya un informe completo de toda la sustanciación del proceso, ¿sí? No el informe de cada uno, sino de lo que dijo cada miembro, de lo que dijo cada asambleísta. Entendido. Y reconociendo usted que lo que no hay es ese informe de posiciones que debió haber entregado o emitido el presidente de la Comisión de Fiscalización. Al no existirlo, ¿no significa eso que no se completó el debido proceso y que por lo tanto es nulo? No importa que después ustedes hayan remitido al juez esos documentos que faltaban por parte de ustedes. De ninguna manera, porque asimismo, como hay un artículo que señala el informe de posiciones, también hay otro artículo que protege el evento de que no pasara eso, que es el 142, que dice que prácticamente la Asamblea toma control de la documentación, de la que se sustancia en la Comisión de Fiscalización, y esa información se la pasa a los asambleístas. Es decir, no debatimos sobre el informe de posiciones, sino debatimos sobre toda la documentación que se sustanció en el proceso y que la tenemos todos. A todos nos llegó. Una cosa más. Siendo así las cosas desde su perspectiva y teniendo ya el juez todos los documentos que les pidió y que faltaban, ¿quién debe dejar en claro? Usted dice, se supone que todo está en orden y que la medida, por lo tanto, de destitución está vigente. ¿Quién debe dejar en claro, si no es el propio juez, que esto ya queda convalidado? Obviamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico, el mismo juez. Lo que pasa es que el mismo juez se pone el mismo, me parece que porque es una decisión hecha al apuro, y esto no cabe la más mínima duda, que se echa al apuro entre gallos y medianoche, porque repito, 7 jueces antes que él negaron a la misma persona, el mismo pedido, las mismas pretensiones. Es decir, generalmente, y usted que es un estudioso del derecho, sabe que cuando uno presenta una acción de protección, una petición de medidas cautelares, jura ante el juez que no ha presentado otra similar en ningún otro lado. La persona que presentó esto presentó 7 antes de eso. Es decir, eso no tuvo en cuenta el juez por si acaso. Pero el mismo juez se pone la soga al cuello cuando dice hasta que me entreguen estos documentos. No dice hasta que yo analice, hasta que tome una decisión, hasta revisar si en verdad se han violentado derechos. No, él dice hasta que me entreguen estos documentos. El momento que nosotros le entregamos, hemos cumplido con la medida cautelar. Usted empezó aclarando que este es sobre todo un juicio político. Políticamente, ¿cuál es el afán de ustedes, de la mayoría correísta, de tomarse o de relevar el actual grupo mayoritario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Si ha llevado adelante lo que la mayoría anterior no pudo, tiene casi concluido el concurso para Contralor, ha nombrado superintendente de bancos, ha avanzado con lo de la terna que devolvió a la Corte Nacional, más otra serie de medidas. A ver, primero yo no soy del correísmo, soy pachacuti, y usted sabe que he tenido una posición totalmente coherente, objetiva, y quizás algunos le llaman hasta radical en estos temas, pero no necesariamente para que esto tome control del correísmo. Lamentablemente en el país hay una pugna de poderes y hay una pugna de intereses, y eso le hace daño al país porque destroza la institucionalidad. Es verdad, muchos dicen que esto le conviene al correísmo,
pero el gobierno tuvo en sus manos el Consejo de Participación Ciudadana y pudo haber nombrado las autoridades, y lamentablemente no lo hizo. Al final del día, mi estimado Carlos, y el país debe saberlo, hay un acuerdo entre el gobierno y el correísmo, así de sencillo. El año pasado acordaron la salida de Glass a cambio de que el correísmo se extenga en la ley tributaria, en la reforma tributaria. Este año vuelven a sacarlo a Glass a cambio de que el proyecto de inversiones que acaba de mandar el presidente sobre temas audiovisuales, que reforma tributos, que habla de exoneraciones tributarias, no vaya a la Comisión de Régimen Tributario, sino vaya a la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Un acuerdo entre quién? Entre el correísmo y Creo. Así que a mí no me engañan. Aquí hay pugnas de poderes solo superficiales. En el fondo, tienen un pacto. Muchas gracias. Le recuerdo que tiene pendiente un viaje acá para poder discutir cara a cara y más ampliamente lo que ahora hemos empezado a esbozar. ¿Cuándo viene? Cuando usted me invite, siempre y cuando. Entiendo que es en Guayaquil. Yo creo que vamos a poder ir, entre esta semana y la otra, vamos a aflojar un poco la agenda que a veces me la ajustan acá en Quito. Que sea la próxima. Chévere. Gusto en saludarlo. Doctor José de la Gasca, ¿qué piensa de la argumentación de quienes consideran que la Asamblea hizo lo correcto aquí? No, yo discrepo, y eso nos tomaría un programa completo, pero él se basa en el artículo 142, que habla sobre, digamos, temas generales de las formas como se conducen dentro del Pleno y las convocatorias y demás. Pero lo que no está mencionando son los artículos específicos que van del 80 al 87, me parece que es de la misma ley, donde se regula todo el trámite del juicio político. Y ahí habla de qué debe ocurrir cuando hay informe, cuando no hay informe y cómo debe de pasar esto al Pleno. Todo eso es lo que se omitió. Y al omitirse, yo le preguntaba, ¿se anula el juicio? Él dice no. Cuando el juez dicta la medida cautelar, lo que pide es mándenme los informes. Se los hemos mandado, ¿eso valida el juicio? Bueno, yo no sé qué es lo que han enviado, pero lo que sí sé es que la información que se necesitaba según el trámite para el juicio político no hubo. Ni la una ni la otra, ni el informe de posiciones. No hubo nada. El Consejo, el Pleno decidió, me voy a reunir, necesito un juicio político, llámenlos, etcétera, y no tuvieron esa información específica del juicio político. Y eso es lo que entiendo que el juez ha pedido. Ahora, contestando la pregunta, definitivamente las medidas por mandato de la Corte Constitucional necesita tener un tiempo de duración, una vigencia. Y el juez no puede decir simplemente suspendo para toda la vida. El juez dice suspendo hasta que ocurra una condición. ¿Cuál es? Que se subsane, que se presente. En este caso entiendo que es la presentación de esos documentos. Pero una vez que esto ocurre, el juez tiene que analizar y él tiene que decidir si es que se ha cumplido o no se ha cumplido, porque qué tal si le mandan cualquier cosa menos lo que él pidió. ¿Verdad? Él tiene que analizar y él es el que tiene que levantar esa suspensión, ¿verdad? ¿Vio el trasfondo de lo que dice que hay atrás? Que esto es nada más una pantomima, que en el fondo hay un acuerdo correísmo, Creo, gobierno. Y para eso señala el tema del señor Glass. Yo no sé por qué cada vez que pasan las cosas coincide el tema del señor Glass. El señor Glass ya tiene que haber salido hace rato y lo analizamos en otro programa con usted. Y yo no supondría que los jueces, que el Ejecutivo tiene control sobre las Cortes, sobre estas decisiones inmediatas, porque el ENAI no tiene que cumplir la orden, etcétera. Y es más, entiendo que han impugnado la orden del juez que ordenó la liberación. Correcto. Pero aquí poco importa si es que el señor ya cumplió la pena, etcétera. Y no estamos hablando si devolvió o no devolvió el dinero que se le mandaron a pagar como reparación. Pero si procede o no procede, si hay los mecanismos en derecho para que él salga, no, es que definitivamente es un pacto político. Yo no lo veo así. Ok. Tenemos todavía más, María Clara. Pero en cambio, a su vez, siendo el organismo que selecciona, que nomina, pero no que posesiona a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se ha dedicado a hacer una posesión simbólica a los miembros, lo cual significa un desafío y una provocación directa a la Asamblea, que es la única que los puede posesionar, aumentando de esta manera la escalada de pugna entre esos poderes y la ruptura de la inconstitucionalidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombró a Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos durante la sesión número 50 del organismo. Vamos a hacer un acto simbólico de la posesión de la autoridad que acabamos de designar como superintendente de bancos. El nombramiento se dio luego de la sesión de 5 horas y tras el proceso fallido de elección que se llevó a cabo en agosto pasado. Ahora, según el CPCCS, la Asamblea Nacional debe posesionar a Romero. Sin embargo, horas después de su designación vía comunicado, la Asamblea Nacional no reconoció la designación de Romero porque no reconoce a los miembros del CPCCS que lo nombraron. Cuando volvamos, más elementos de análisis y revisión para el tema que tratamos esta noche, la terna de Saquicela. Una terna que elabore todo el Pleno de la Corte Nacional y no solo su presidente,
es el primer paso para sanear la justicia. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Tu mejor jugada la haces con tu préstamo quirografario. Si eres afiliado, difiere tu crédito hasta 48 meses plazo. O si eres jubilado, hasta 60 meses plazo. Haz el mejor pase del partido y obtén más información ingresando a www.bies.fin.es. Bies es Ecuador. Sanz en vivo, todo el país en un estadio, único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, preventa exclusiva Produbanco en ticketshow.com.es y sus puntos de venta a nivel nacional, 10% de descuento hasta el 15 de diciembre o hasta agotar stock, te lo trae Top Shows. Después de diciembre, comienza la cuarta temporada de Verás. A mí me enorgullece identificarme como negra. No me ofenden cuando dicen la negra esto o la negra el otro. Una hora a fondo con personajes clave. El empleo es la solución de largo plazo, pero el que tiene hambre hoy tiene que comer hoy. Entrevista Verás a quienes forjan nuestra historia. ¿Somos un país tomado por el narcotráfico todavía? Yo creo que más que antes, Carlos, y esa es la tragedia. Y el país no lo quiere asumir porque no le gustan las malas noticias. En enero, empieza la cuarta temporada de Verás. Entrevistas que marcan una época. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Parte final. Esta mañana, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Radio Centro, programa Punto de Orden con Juan Javier Benedetti y de panelista hoy Carlos de Tomaso, aportó un elemento nuevo sobre esto que estamos discutiendo aquí, de la terna de Saquicela. Esta pregunta le hizo el doctor de Tomaso y vean ustedes lo que respondió. Pues aplica y qué sentencia constitucional no aplica. Y desde ese punto de vista, criticable o no, porque para mí sí fue criticable la sentencia esa de Santo Domingo por la competencia, por el fondo, pero está vigente. Y si está vigente, pues le corresponde, de acuerdo a mi criterio, pues a ustedes ejercer en este momento el cargo, ¿no es cierto? Más allá de que hay otra acción de protección que entiendo que ustedes han presentado. Ahora, siguiendo esa línea de que estoy en derecho, Hernán, yo no entiendo este juramento que hicieron ustedes al nuevo o al superintendente designado, cuando ustedes solo tienen la facultad de designación y no de posesión. ¿Para qué hacen ese acto de juramento causando confusión si es que no tienen constitucionalmente la potestad de posesión de ese funcionario? Buenos días, Hernán. Carlos, qué gusto. Y qué bien que me hacen la pregunta porque es la oportunidad para aclarar. No es la primera vez que nosotros hacemos este acto simbólico. Algo que al inicio de cualquier toma de juramento, por nosotros haber designado la autoridad, no por la posesión que corresponde ante la Asamblea Nacional, no es la primera autoridad que hacemos aquello. Lo hicimos con el procurador, lo hicimos con el vocal de la judicatura de su momento, hemos hecho con el superintendente de compañías. Hemos actuado de esta forma porque el Consejo de Participación acaba de designar una autoridad y también es pertinente por nuestro lado que también juren de los que le otorgaron esa designación que va a cumplir con su plan de trabajo bajo el cual nosotros hemos tomado la decisión de designación. Pero es un acto simbólico, no es algo... tenemos muy claro que la posesión se la hace ante la Asamblea Nacional para poder ejercer el cargo debidamente. Pero siempre... Bien, ahí está justamente lo que nos preguntábamos en el bloque anterior con María Clara. ¿Por qué esos actos simbólicos que vienen a ser una provocación y una escalada de la diferencia o de la pugna de poderes con la Asamblea? ¿Por qué sencillamente no le entregan el certificado o el acta donde consta que ha sido
escogido, nominado, en ese caso superintendente de bancos. Vistas así las cosas, ¿hay visos de solución y salida para esto? ¿La problemática del Consejo de Participación o lo de la terna? Lo uno tiene que ver con lo otro. Sí, desde luego. Bueno, yo creo que necesariamente lo que va aquí a aclarar las cosas es lo que diga la justicia constitucional, tanto en lo de la medida cautelar como en la acción de protección que tienen presentada. Eso ya es un tema de fondo. Eso tendrá, como explicó, me parece que fue el propio juez Guillén, eso tendrá una apelación, más allá de los efectos de si sigue suspendido o no, dependerá de qué decisiones se toman. Eventualmente esto llegará a la Corte Constitucional y como es un asunto eminentemente constitucional, yo creo que va a ser muy importante la decisión o los criterios que se emitan desde allá para hacer un parteaguas. Eventualmente puede llegar hasta la Corte Constitucional? Porque vamos a suponer que ganan la acción de protección y los asambleístas o alguien apela y esto llega a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, no sé dónde le hayan interpuesto la acción de protección, y esto eventualmente cuando hay una decisión de ahí, sea cual sea, habilita que se presente una acción extraordinaria de protección, ¿verdad? Si fuese el caso, y entonces eso ya llegará a manos de la Corte. Hay otros mecanismos en que también puede llegar a manos de la Corte, pero a mí me parece importante aquí en este juego de definiciones que la Corte Constitucional diga cuál es el camino constitucional que se debe de seguir, como ya lo dijo Carlos, y esto es importante, porque mucho se debatió, entre comillas debatió, y en verdad fue simplemente seguir una tradición centralista, digámoslo así, de la Yalquepoc, como yo lo digo, que es esta cuestión de que el presidente, el delegado, lo designa directamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esa fue la interpretación sesgada que le dieron conveniente a la interpretación de la Yalquepoc. Correcto. Eso se siguió diciendo, no, es que hay que defender la institucionalidad del artículo 176 que dice que es el presidente. El presidente no es el Pleno, no es la máxima autoridad. Pero esto ya se aclaró, Carlos. ¿Por quiénes? Porque la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de justicia constitucional y de interpretación constitucional, ya dijo cuál era el espíritu del artículo 176 Correcto. Cuando hablaba del presidente Correcto. Remitir la terna, de decir que quien tiene que elaborar la terna no es el presidente sino el Pleno. Entonces, ya y esta sentencia es de reciente data, de septiembre, ya no hay vuelta que darles al asunto. Y hoy más que nunca el Pleno y todos tienen que hacerse fuertes en decir hay que cumplir la forma como se debe interpretar este artículo que ya lo dijo la Corte Constitucional, que no es otra que el Pleno designe los vocales. Ok. Ojalá el Pleno salga por sus fueros una vez más y lo haga. Con esto ha quedado claro el camino, así como ilustrada la gravedad de la situación y el poder que tiene un solo juez a veces, dado el mecanismo vigente respecto a la protección de un derecho constitucional o que debe existir ante una vulneración constitucional en la justicia del Ecuador. Disculpen mi difonía de paso. María Clara. Ya en la parte final de nuestro programa, lo acostumbrado, los criterios y reflexiones de nuestro invitado en el bloque final, los comentarios de Carlos Vera y las preguntas que deben de ser respondidas en términos de sí o no por José de la Gasca, experto penalista. Una terna que elabore todo el Pleno de la Corte Nacional y no solo su presidente es el primer paso para sanear la justicia. Si candidato a cualquiera, no votemos por cualquiera. En el Censo Ecuador 2022 yo me autoidentifico como Sáchila. Yo soy Quicho Tabalo. Yo soy Quicho Anatabuela. Soy Quicho Purúa. Yo soy Quicho Aquitucar. Yo soy y me autoidentifico como Montubia. Yo soy Aicofán. Yo soy Quicho Panzaleo. Yo soy Shuar. Yo soy Achuar. Yo soy afroecuatoriano. En la pregunta 11 del Censo Ecuador 2022, yo me autoidentifico, porque por nuestras venas corre sangre indígena, afroecuatoriana y montubia. Censo Ecuador. Después de diciembre, comienza la cuarta temporada de Verás. A mí me enorgullece identificarme como negra. No me ofenden cuando dicen la negra esto o la negra el otro. Una hora a fondo con personajes clave. El empleo es la solución de largo plazo, pero el que tiene hambre hoy tiene que comer hoy. Entrevista Verás a quienes forjan nuestra historia. ¿Somos un país tomado por el narcotráfico todavía? Yo creo que más que antes, Carlos, y esa es la tragedia. Y el país no lo quiere asumir porque no le gustan las malas noticias. En enero, empieza la cuarta temporada de Verás. Entrevistas que marcan una época. Si candidatizan a cualquiera,
no votemos por cualquiera. Parte final de este programa excepcional sobre un tema crucial para el manejo y saneamiento de la justicia en el país. Le hemos denominado la terna de Saquicela. Y se completa nuestra revisión y análisis con las 5 preguntas de María Clara Triviño. Adelante. En efecto, Carlos, las 5 preguntas para José de la Gasca, experto penalista, que le recuerdo deben ser respondidas en términos de sí o no. La primera, ¿debe concluir esta serie de divergencias con una muerte cruzada convocada por el presidente? ¿Sí o no? No. La segunda, ¿puede seguir Iván Saquicela presidiendo la Corte Nacional tras llamar a varios de sus jueces cobardes? ¿Sí o no? Definitivamente no. La tercera, la última instancia de estas divergencias está en los criterios y dictámenes de la Corte Constitucional, ¿sí o no? Sí. Cuarta, la impunidad para el correísmo es lo que arruina esta convergencia del presidente de la Corte Nacional con su primo presidente de la legislatura. ¿Sí o no? Sí. Quinta y última, quien preside el nuevo Consejo de la Judicatura debe ser ajeno a la carrera judicial, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué ocurre para concluir en el evento de que el Pleno no salga por sus fueros? Porque, como describió Byron Guillén, está cabildeando para romper ese grupo de 12 o 14 el presidente de la Corte Nacional de Justicia y conseguir que desistan de su posición. Lo que ocurriría es que Iván el Necio va a regresar ternas y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadanos en modo zombie, el que está ahorita, tenga que seguirlas devolviendo, salvo que a la jugada política saquen a los actuales vocales, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, vengan anteriores o que tengan una diferente mayoría y entonces permitan que pase la terna que envíe solamente el presidente, contrario a lo que dice la Constitución. ¿Es válido lo que está haciendo Saquicela? No, en lo absoluto. Es vergonzoso, es un espíritu desinstitucionalizador de toda la función judicial y es un mal precedente que se está sentando desde la cabeza de la función judicial, él como primer juez. Doctor José de la Gasca, gracias por su comparecencia para pronunciarse con enorme claridad, frontalidad y sobre todo sentido jurídico. Siendo eso, usted ante todo, un jurista. Sigan los artículos de José de la Gasca en Expreso el domingo. Ha hecho 3 o 4 sobre este tema que son fundamentales y orientadores. ¿Cuál es el origen de todo esto? La actitud política de un presidente de la Corte Nacional de Justicia que se ha develado como quien realmente es. Un funcional del correísmo cuando él mismo reivindicó que fue de los que dio paso a las sentencias contra Correa. Claro, porque en ese momento el poder político estaba de ese lado. Cuando las cosas han comenzado a cambiar, producto de los vacíos y errores del Ejecutivo, que está allanando el regreso del correísmo y fortaleciendo esa tendencia, Saquicela se prepara para el poder que supuestamente va a venir a través de las elecciones seccionales y consolidarse luego en las presidenciales. Y aquello se evidenció en el retraso en tramitar el proceso de extradición de Correa. 6 meses lo tuvo engavetado. Cabía perfectamente la manifiesta negligencia que el Consejo de la Judicatura le quiso echar encima. Ok, tanto que cuando vino su suplente en 2 semanas lo despachó. Y la cosa va mucho más allá, como se ha evidenciado ya. Esto tiene que resolverse, según el doctor de la Gasca ha citado, por precedentes que ya la propia Corte Constitucional ha dejado sentados, a la cual van a pedir seguramente en una última instancia otra opinión para que solo ratifique la que ya existe. Y esto ocurre porque no todos los jueces de la Corte Nacional tienen los pantalones bien ajustados como para asumir la posición que deben. Lo hizo un grupo de 12 o 14 y otra vez están culipandeando, como decimos en Manabí y en mi tierra. Y esto ocurre también porque hay una mayoría correísta predominante en la Asamblea Nacional, que acomoda los criterios jurídicos de la Constitución a su antojo para hacer lo que se les place y no lo que se les manda. Bueno, pues, está en manos de nosotros impedirlo, de la opinión pública, de los ciudadanos, del periodismo independiente y crítico. Y en esa línea seguiremos. Que nadie se rinda. Esta batalla apenas ha comenzado. María Clara.
El día de mañana trataremos aquí peligro accidente aéreo y por lo tanto un peligro para la vida de las personas que se trasladan hacia y desde Guayaquil en avión. La cantidad de las aves que se ha permitido acumular en el islote del Palmar, no dragado a tiempo desde hace 10 años, es el motivo. Y también el que todos se hayan lavado las manos y no hagan lo que se debe de hacer, erradicar a las aves, empezando por la vegetación. Por ahora, gracias por habernos acompañado. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Por nuestras venas corre sangre indígena, afroecuatoriana y montubia. Censo Ecuador. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.bies.fin.es. Bies es Ecuador. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.